su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Quiero hablar sobre, siempre misiones somos todos y como una iglesia misionera. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos edifique y nos rete, Señor, a continuar llevando tu evangelio, Señor, a los confines de la tierra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, tenemos acá, hermanos, la presentación y la historia de cómo la iglesia de Antioquía, una iglesia que estaba llena de profetas y maestros, una iglesia bendecida, una iglesia en avivamiento, una iglesia con un gran liderazgo, entra en un momento cuando el Espíritu Santo hace el llamado, en medio del mover el Espíritu Santo los llama, y para hacer, por decir así, una pausa, y les dice: quiero que aparten a Bernabé y aparten a Saulo para la obra a que los he llamado. Y una de las cosas importantes que vemos, digamos, dentro de este mover es la obediencia. Dios bendice la obediencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, cuando nosotros somos obedientes al Señor, Dios va a bendecir el resto. Dios va a hacer. Entonces la iglesia prácticamente aquí está dando los primeros pininos, ¿verdad? Los primeros pasitos en las misiones. Dios les está llamando y hay una emoción, por ejemplo, cuando nuestros bebés han crecido. Uno de mis anhelos era que caminaran a los 9 meses. Entonces, y uno de los 3 lo logró. Uno de los 3, justo a los 9 meses, se puso de pie, ¿verdad? Y se soltó y comenzó a dar sus primeros pininos. Y entonces había como una alegría al ver que estaba. Claro, después uno dice: mejor no hubiera caminado todavía, ¿verdad? Y cuando ya lo vemos subiendo por todas partes. Pero digamos que la iglesia de Antioquía estaba en ese proceso, en ese mover. El Espíritu Santo estaba viendo a su iglesia dando los primeros pasitos en obediencia al llamado de alcanzar los confines de la tierra. Y hasta hoy en día, hermanos, hacer misiones sigue siendo una tarea con muchas complicaciones, con muchas situaciones difíciles de papeleo, de permisos, de visas, de logística, la logística misionera, dónde van a vivir, cómo van a viajar, quién los va a recibir, qué idioma van a hablar y cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que se tienen. Entonces, ahora imagínense hace 2000 años la iglesia siendo obediente, el liderazgo de la iglesia de Antioquía diciendo: amén, sí lo haremos. Y dicen: Pablo y Bernabé, Saulo y Bernabé han sido elegidos, así de que vamos a comenzar a ayunar y a orar por ustedes, porque el Espíritu Santo está diciendo que los va a enviar a la hora que los ha llamado. Y a partir de ahí comienza un mover espiritual y un avivamiento que no solo está en Jerusalén, sino comienza a expandirse por los contornos, a los alrededores, a las demás ciudades, hasta llegar a Asia y a muchos otros países hace 2000 años. ¿Cuánto pudo haber sido la dificultad hace 2000 años de enviar misioneros? ¿Cómo se iban a comunicar? ¿Cómo iban a viajar? ¿Con quién iban a vivir?
¿quién los iba a sostener? Realmente tenían que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y entonces cuando somos obedientes, realmente, hermanos, Dios hace la otra parte. Dios se encarga de lo demás. Dios comienza a acomodar las situaciones. Dios comienza a ordenar. Dios tiene un plan desde ya y es, hermanos, salvar al mundo, salvar a la humanidad. Dios mismo se convierte en hombre. Dios mismo viene a la tierra con el fin de anunciar la oportunidad de ser parte de su familia. Entonces, desde entonces Dios ya tiene un plan y lo ha ido desarrollando así, ciclo a ciclo, ciclo a ciclo. Pero la iglesia ha tenido que entrar en obediencia. Y nosotros como iglesia en El Salvador, al oír acá, al ver el video y como la iglesia, el templo cristiano ha sido también parte del mover, de alcanzar las naciones, de poder llevar el evangelio a los confines de la tierra. El Salvador fue retado hace ya varias décadas para hacer misiones, donde por tradición las misiones habían sido Argentina, por ejemplo, un país fuerte en el mover misionero, y Costa Rica también acá en Centroamérica. Pero luego Dios hace un llamado a la iglesia salvadoreña de apartar, de elegir, de tomar cierto liderazgo para alcanzar los confines de la tierra. Y en medio del mover, en medio de ese llamado, la iglesia salvadoreña también fue obediente. ¿Por qué? Porque pudo haber dicho la iglesia, no es para nosotros, que siga siendo Sudamérica, ¿verdad? Los que hagan misiones, que siga siendo Brasil, que siga siendo Costa Rica. Pero la iglesia salvadoreña fue obediente y dijeron, amén, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y entonces Dios comienza a bendecir nuestro país y hoy en la actualidad, en 2023, somos, dentro de Latinoamérica, El Salvador se cataloga o está dentro del ranking de una iglesia misionera, con aproximadamente 100 misioneros de corto y de largo plazo y yendo a los confines de la tierra. Se pudo haber dicho, somos un país chiquito, somos un país pobre, tenemos muchas necesidades, ¿cómo le vamos a hacer? Pero la iglesia fue obediente y Dios ha bendecido la iglesia del Salvador, amén. Dios nos ha bendecido ahora con poder llegar a muchas partes del mundo anunciando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios bendice, hermanos? La obediencia. La obediencia. ¿Ha hecho falta dinero? Sí, pero Dios bendice la obediencia, amén. ¿Se pasan situaciones complicadas en las misiones? Sí, se pasan, pero lo más importante es el hecho que estamos en la voluntad de Dios, hermanos. Estamos en la voluntad de Dios y Dios siempre va a proveer para hacer su obra. Entonces la iglesia de Antioquía, que se vuelve una iglesia misionera, comienza a dar sus pasos y comienzan a orar y comienzan a ayunar y comienzan a preparar el liderazgo, comienzan a transmitir la visión. Y gloria a Dios, hermanos, por iglesias como acá, el templo cristiano, que durante años nosotros hemos venido a seminarios, hemos asistido acá para ser capacitados, para ser motivados, para ser retados. Y dentro de todo ese proceso hemos pastoreado acá en el país, en diferentes zonas, en diferentes lugares, llevando el evangelio del Señor. Hemos estado en comunidades difíciles, porque creemos que las misiones no solamente estamos en las misiones foráneas que vamos hasta los confines de la tierra, pero están las misiones locales o misiones domésticas y las misiones de nuestra familia. Amén. ¿Cuántos quieren que su familia venga a los pies de Jesucristo? Que tengan un encuentro personal con el Señor. Entonces, en todo esto Dios nos prepara y Dios nos motiva a orar. Yo tengo testimonio, tengo un hermano mayor. Ese fue de muy jovencito a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como era jovencito, él solo se perdió. Realmente él fue y se perdió. Entró a las drogas, entró al alcohol y su vida se destruyó totalmente. Y luego regresó. Pero mi mamá había estado orando incansablemente por él. Incansablemente orando. Señor, salva.
salva a mi hijo, tráelo de regreso. La gente le decía, él ya murió, hay gente así bien positiva, dice, el tren le pasó encima y cosas así, ¿verdad? Esas eran las noticias. Pero ella decía, yo creo que Dios tiene un propósito con mi hijo y él puede conocer a Jesús. Y oró y regresó. Cuando regresó venía con el pelo largo, peludo prácticamente, irreconocible. En los Estados Unidos habían dado de vagabundo, recogiendo basura. Entonces, cuando se casó de todo eso, de estar en las cárceles, viene y continúa aquí su vida de alcoholismo. Y me recuerdo una semana que mi mamá me dijo, vamos a orar y vamos a ayunar, vamos a hacer vigilia, que Dios transforme el corazón de tu hermano, una persona perdida, que cualquiera pudo haber dicho, no, eso es imposible. ¿Quién va a cambiar a este hombre, verdad? Que salía, regresaba borracho, salía, regresaba drogado, salía. Era una cuestión de pleito. Y me recuerdo que yo estaba estudiando todavía y estábamos orando y ayunando y haciendo vigilias. Y mi mamá oraba durante la noche y yo me hincaba para orar con ella. Pero realmente yo me hincaba y después de una hora yo estaba dormido, pero me quedaba hincado. Estaba hincado. Luego despertaba y mi mamá seguía, Señor, ten piedad, Señor, alcánzalo, Señor. Y entonces oraba otros 5 minutos y yo me volvía a dormir. Pero a las 2 horas despertaba y mi mamá seguía orando. Un día estamos en la iglesia y estaba así como algunos de ustedes en la primera fila, cuando de repente vino un borracho a la iglesia que quería entrar y los diáconos le dijeron que no podía entrar y estaban ahí como en un forcejeo, que no, que sí. Y yo decía, qué alboroto. Y luego el pastor dice, no, déjenlo entrar. Y cuando veo, viene un hombre, hermanos, peludo, borracho, mojado, y es mi hermano. Y yo digo, mi hermano, y era como que venía borracho, sucio. Y yo, Dios mío, y yo tratando así, se me olvidó que yo había estado orando y que había estado ayunando en ese momento. Entonces, y lo traen, hermano, los 2 diáconos prácticamente, y él viene todo y dice, quiero que me lleven al altar prácticamente. Y se hinca y le dice, pastor, ore por mí, quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Y vino el pastor, oraron con los diáconos que lo habían traído y se durmió ahí en la grada donde estaba orando, borracho. Así que después el culto terminó y él se quedó dormido ahí. El siguiente día, como comúnmente lo hacía, se levantó temprano y se fue, como la rutina. Sabíamos que íbamos a regresar por la tarde borracho. Esa tarde, el peludo regresó con su pelo normal, se lo cortó. Venía rasurado, venía con la ropa limpia y dijo, mamá, présteme la Biblia porque voy a ir al culto, a adorar al Señor Jesucristo. Más de 20 años después, sigue tomando la Biblia y yendo a la iglesia para adorar al Señor Jesucristo. Porque Dios todo lo puede y en Cristo hay salvación y hay vida eterna y esperanza, no importa cuál sea la condición del ser humano. Si realmente creemos, Dios todo lo puede. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos creen que su familia puede ser salva? Que su hermano puede ser salvo, que su hijo puede ser salvo. Dios lo puede cambiar todo, hermanos. Nuestra familia ha sido transformada. Nuestra familia ha sido tocada por el Espíritu Santo. Yo vengo de una familia católica, de una familia de padres y madres que se casaron en el catolicismo, de hacer rezos, de hacer todas lo que hacen para los 40 días de una familia que crecieron ahí, saliendo mi mamá de virgencita, de todas las cuestiones. Pero un día, unos tíos comenzaron a invitar a mi mamá que fuera a la iglesia y había una campaña. Y ahí estaba, no, yo no voy a ir nunca a eso, ¿verdad? Los evangélicos y esto aquí que allá. Pero insistieron, hasta que un día fue a la campaña. Esa noche, el
predicador habló la palabra del Señor, su corazón fue conmovido por primera vez por el Espíritu Santo y esa noche dio su paso de fe confesando que Jesús es el único y suficiente Salvador de su vida. Amén. Y a partir de ahí ella regresa y me contaba que regresa en la noche y en la sala ella tenía la Virgencita. Y dice que regresó primera vez, hermanos, toda su vida católica, y llega y se ve el cuadrito donde se persignaba y oraba, ve el cuadrito y dice, este cuadrito no tiene ningún poder. Salió de la casa y se fue para el patio de atrás de la casa, lo puso sobre la tierra y se pudrió. Porque Jesús todo lo puede. Jesús puede cambiar. Y esos pasos de fe han traído a nuestra familia salvación y vida eterna. Amén. Ha traído para nosotros el conocer la verdad de Cristo, ¿verdad? No por imposición, no, ni por tradición, sino por experimentar realmente una experiencia personal con el Señor. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de Antioquía no hubiera sido obediente a la voz del Espíritu Santo de ir y alcanzar Chipre, Salamina, Seleucía, Tesalónica y muchos lugares donde el apóstol Pablo pudo viajar, pudo llevar las buenas de salvación a pesar de la persecución, a pesar de los golpes, a pesar de los látigos, a pesar del hambre, a pesar de la enfermedad, a pesar de la cárcel, a pesar del dolor, a pesar de la angustia? Ellos fueron obedientes y eso trajo salvación no solo a Jerusalén, sino a Israel, a sus alrededores y a los confines de la tierra. Y Dios nos alcanzó a nosotros, gracias a la iglesia obediente. Amén. Gracias a aquellos que decidieron tomar en serio y pagar el precio. Gloria a Dios, porque hace ya 100 años el avivamiento comienza acá en las lomas de San Marcelino. Los primeros pioneros venden su zapatería, van a buscar liderazgo que venga y nos capacite y nos enseñe y nos empoderen y nos instruyan y nos edifiquen. Comienza el Instituto Bíblico en la zona de Santa Ana y se comienzan a hacer las misiones. Y ahora nosotros tenemos el privilegio también de poder alcanzar a otros, hermanos, porque es por gracia. De gracia recibiste, gracia da. Amén. Hacemos eso por amor realmente, por amor, porque amamos a la gente. ¿Cuántos aman a la gente? Amén. ¿Cuántos aman San Salvador? Amén. ¿Cuántos aman San Marcos, Sacamín, Ciudad Delgado, Santa Tecla, Ciudad Merliot? Amén. San Benito. Amén. Amamos a la gente y creemos que Dios puede alcanzar a nuestra tierra, a nuestra patria. Pero tenemos que esforzarnos y simple y sencillamente creerle al Señor. Nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo, solo tenemos que creerle. Porque nosotros somos ahora misioneros, porque vamos a otras partes del mundo. Hemos estado sirviendo acá con él. Estuvimos sirviendo por 5 años en una comunidad que se llama Valle de las Delicias. Si lo conoce, sabe qué lugar es. Y si no, puede googlear, probablemente aparezca. Pero en el entonces que estamos ahí, desde hace 20 años que estuvimos ahí, ni la policía entraba allá a ese lugar, para que tengan una idea. Y ahí nació Elisa, nuestra hija, nuestra primera hija. Ahí, en esa comunidad. Difícil. Los meetings de los muchachos eran ahí en la iglesia, cuando la tarde verdeaba el lugar. Y ahí pasamos de todo. Pero le hicimos frente, amenazas de muerte, de ponerle la pistola a uno, y no quiero exagerar. De salir un día por la noche, Elisa estaba como de 1 año, ¿verdad? Más o menos 1 año. Normalmente ella ya se ponía de pie y mi esposa la traía chinita en sus piernas y teníamos un Picachito, un Isuzu, 1900, ayer. Y ella siempre venía así. Cuando salimos de la iglesia, nos íbamos para Soyapango y había que bajar por la carretera de Oro. Y en la altura de la Alta Vista, ese día mi esposa decidió no llevarla chineada o paradita, sino que la acostó, como tiene la bebé, acostadita. Cuando llegamos justo a la altura de Alta Vista, se oyó un estruendo, ¡pum!
y nos hace pedazos la ventana. E inmediatamente el grito de Elisa. Y mi corazón se estremeció. Porque mi esposa me dice, a mí me pegaron, porque fue como el sonido de una bala. Me pegaron en la frente. Cuando enciendo las luces del carro, mi esposa tenía el pelo sobre su cara bañada en sangre y la frente saliendo sangre. Y mi hermano, creo que nunca había orado hacia el Señor pidiéndole vida, diciendo, Señor, que no sea esta noche. Los vidrios, la niña estaba bañada con los pozoles del vidrio, bañada. Y llegamos hasta Unicentro de Altavista, ya había luz ahí, entonces voy a parar ahí. Y la veo y le dice, vamos a ir al hospital de aquí cerquita. Y cuando llegamos, estaba en los pies de ella una piedra, de esas de río, que son redonditas y lisas. Y de afuera habían tirado la piedra. Traspasó, pegó en el borde de la ventana y rebotó hacia su frente. Normalmente ella venía con la niña de pie. Si la roca hubiera pegado sobre el cráneo de Elisa, hubiera muerto instantáneamente. Y Dios convirtió esa situación de muerte en vida. Logramos salir, ya no me recuerdo ni cuántas puntadas le pusieron en la frente, pero logramos salir. Y regresamos al mismo lugar para continuar predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede cambiar a la gente. Dios puede transformar generaciones. Y hoy tenemos el privilegio que de ese lugar hay, creo que 2 o 3 muchachos que han salido a misiones, que han servido en Sudamérica. Niños que crecieron ahí en el discipulado que mi esposa trabajaba. Ahora son jovencitos y ahora le sirven al Señor en los confines de la tierra. Porque Dios ama y premia la obediencia. Amén. Entonces no nos cansemos, dice la palabra del Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Porque llegará el momento de cegar. Llegará el momento donde vamos a ver la mano del Señor. Ahora Dios nos ha llevado a nosotros, hemos hecho nuestra parte localmente, hemos hecho nuestra parte territorialmente. Y podría contarle más testimonio de lo que Dios ha hecho acá en la tierra. Y más situaciones de conflicto que puede uno pasar. Pero luego Dios nos mueve para ir a ministrar en un contexto musulmán. Y estuvimos orando por años para salir. Y luego Dios nos abre las puertas en África Occidental, en un país llamado Côte d'Ivoire, la Costa de Marfil, con el 48% de la población musulmana, el 22% de la población animista. Entonces, entre el Islam y el animismo hacen el 70% de 26 millones de habitantes. Entonces, usted entra a Costa de Marfil y desde que pone un pie, usted puede sentir la presencia maligna. Usted llega a las aldeas y usted puede percibir la posesión de demonios y de espíritus inmundos de una manera, hermanos, de una manera que asusta. Tanto así que el mismo Islam es un sincretismo religioso entre el animismo y el Islam. Hasta brujos tienen dentro de para que tengan una idea, el poder de las tinieblas. Hasta brujos hay dentro de las mezquitas. Se llaman marabú, porque ellos creen en los genios, no creen en los demonios, pero creen en los genios. Entonces él hace la magia blanca versus los brujos de afuera, y ahí como la gente corre hacia el brujo del Islam, corren hacia el brujo que adora la pantera negra, que adora las máscaras, que adora los animales, y una cuestión, hermanos, horrible. Hemos tenido ataques de todo tipo, de todo tipo. Para poner en contexto,
y voy a contar otros testimonios, pero para que tengan una idea, en África, ustedes han visto documentales de la mamba negra, que es una serpiente mortal. Y vos más o menos creo que hemos matado una, pero hemos tenido encuentros con 5 dentro de nuestras casas. No le voy a contar todo el testimonio, pero para que tengan una idea de la situación. Y eso me llevó un día, le digo a un pastor local, le digo, mire, le digo, ¿y cuántas veces ustedes tienen así como que es con la mamba negra? Ah, sí, me dice, en los terrenos, ahí en los arrozales, ¿verdad? Ahí andan en el cacao. No, le digo, en su casa, adentro de su casa. No, nunca, me dice, porque están allá afuera, están en los montes. Entonces uno puede ver cómo Satanás trata de intimidar. Estábamos yendo hacia el oeste del país, al occidente, que es la zona que se adora la pantera negra, pero fuerte, una forma, los brujos enmascarados y eso de la Black Panther, que es una creencia local de África Occidental. Y el director de la misión, unos 5 horas de camino, durante todo el camino me fue instruyendo y me dice, Ademir, cuando venimos a esta zona, la presencia maligna es tan fuerte, que los demonios llegan a los dormitorios, se te presentan. Tuvimos un equipo, me dice que el pastor, bueno, habían estado construyendo templos, y después de construir templos uno queda, hermanos, deshidratado, con dolor de cabeza, insolación y de todo, y sale de la ducha, y cuando sale está el demonio en su cuarto. Y dice que él no tenía fuerza y le dice, demonio, yo sé que estás acá y no tengo tiempo para estar lidiando contigo. Y en el nombre de Jesús te reprendo. Y se acostó y se durmió. El siguiente día van a hacer construir otro templo y hacer eventos para niños, el sonido quemado. Entonces él se acerca al director de la misión y le dice, eso no es normal, y le cuenta la experiencia. Vamos a orar. Y allá uno ora así, hermano. Vamos a orar por el sonido. Aquí ponemos manos sobre la gente, pero allá también pone uno. Vamos a orar por el sonido. Y que el Señor, ¿verdad?, haga una hora. Oran y el sonido se activa. Me dice, mis hijas cuando venimos acá se enferman. Los carros nos fallan. Y pasó. Íbamos a un evento de liderazgo. Así, hermanos, en una galera, un calor. Terminando como a las 5 de la tarde, uno así aspirado del calor. Nos llevan a un hotelito donde vamos a descansar 2 horas, porque a las 7 comienza el culto, ¿verdad? Y vayan a bañarse nada más y regresan. Llegamos al hotel cansados, deshidratados. Habíamos viajado 5 horas. Habíamos dado seminarios todo el día. Y llegamos, cuando llegamos al hotel, le cae un mensajito al director de la misión. 40 años de ministerio. Y le dice que le ha caído una recarga de $800. E inmediatamente le cae una llamada. Y le dice, por error, hicimos un depósito a su cuenta y queremos, ¿verdad?, solicitarle que nos devuelva el dinero, ¿verdad?, porque fue un error. Y él le dice, no se preocupen, yo soy cristiano, soy pastor, soy un servidor del Señor y yo no voy a tocar ni 5 de su dinero. Entonces él hace, ¿verdad?, la configuración y envía $400 de regreso, porque eso le aparecía ahí. Cuando manda los $400, inmediatamente le cae otro mensaje y le dice, usted acaba de enviar $400 de su cuenta. E inmediatamente le cae la llamada y le dice, gracias por enviarnos, ¿verdad?, la mitad del dinero, y queremos ver, ¿verdad?, si que nos puede enviar el otro. Entonces le dice, me acabas de robar $400, ese dinero salió de mi cuenta. Pero yo ya te había dicho que soy hijo de Dios, que soy un siervo del Señor. No me estás robando a mí, le estás robando a Dios, y tenés que encargarte con él. Y en el momento perdió $400. Durante el camino, él me había estado instruyendo que la zona de los brujos, de la pantera negra, es fuerte, la opresión. Al final de la tarde, él prácticamente es estafado ese día. Porque así funciona el enemigo en estos lugares. Tiene potestades. Pero gloria a Dios, porque en ese lugar de la pantera negra, hace 40 años más o menos, se estableció la primera misión
en un lugar donde no había energía eléctrica, no había agua potable, no había medios de transporte. Imagínense, hace unos 40 años en África. Ahí se estableció la primera misión. Ahora el sector cuenta con más de 40 iglesias madres en la zona de la adoración de la Pantera Negra y los brujos de máscara. Y algunos pastores son brujos de la máscara que se convirtieron al cristianismo y ahora han salvado a toda su familia y el contorno entero de la zona más oscura de Costa de Marfil. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Por qué? Porque somos obedientes. Y a pesar de las situaciones, entonces vamos a encarar y vamos a entrar. Hay tantas luchas, comida, allá no se come maíz, harina, de nada, ni frijoles. Así de que adiós tortilla, pasteles, tamales, porque hoy vendedores, pupusas, no hay nada. En ninguna parte del país, ni en la capital ni en el interior. Nosotros estamos a 6 horas en el interior. No hay frijoles, adiós frijoles. Y no hay queso, ni crema, ni queso poroso, ni queso fresco. Y a los niños les gusta que yo diga que hay vacas, porque las vacas son sequitas, hermano. Las vacas, hay un montón de vacas, pero sequitas, ¿verdad? Y entonces en lugar de dar leche, dan lástima. Entonces uno tiene que acoplarse a comer lo que ellos comen. Y comen de todo, hermano. De todo, hasta las hojas de la mata de yuca. ¿Quién se podría creer aquí en El Salvador que se come las hojas de mata de yuca? Pero ya se comen, se llama soul food. La primera vez que uno la come, verde, negro, aceitoso, así, realmente la apariencia fea. Pero mire, cuando uno la come, hermano, y le echan carne de cabro, cuando uno la come, es bien rica. Bien deliciosa. Pero antes yo he orado, Señor, comeremos cosas mortíferas. Dice que se come así, ¿no? De todo. De animales mejor ni le voy a decir que se come. Pero todo sabe a pollo. Entonces, y en medio de todo eso, las enfermedades, la malaria, y una enfermedad que, mire, y quizás voy a tratar de terminar con eso. Nosotros hacemos 4 áreas de evangelismo: construcción de nuevos templos, evangelismo en las escuelas, que a pesar de ser un país musulmán, las puertas están abiertas para hacer evangelismo en la escuela, campañas evangelísticas con proyección de películas que hablan contra el animismo, y 4 programas infantiles en las aldeas. Pero cuando estamos hermanos, oiga bien, eso no pasa todos los días. Participamos en la construcción en este periodo, en la construcción de más de 40 nuevos templos en Costa de Marfil en un lapso de 4 años. En promedio construimos casi un templo por mes. Y eso quiere decir que es una nueva obra que está llevando y anunciando las buenas nuevas de salvación a Costa de Marfil. Amén. Entonces, Dios nos ha bendecido de una manera tremenda. Así que, hermanos, cuando uno hace las campañas, allá se comienzan a las 8 de la noche las campañas, y el zancudo pica en el día, ese no da malaria. El que pica en la noche, que sale a las 5 de la tarde, ese transmite la malaria. Y uno se protege, ¿verdad? Se echa repelente. No hay repelentes allá. Nosotros solo tenemos, si alguien llega y nos lleva un par de botecitos, con eso es un tesoro, ¿verdad? Y nos echamos y todo, pero siempre nos pican. A mí me ha dado malaria un montón de veces. Pero los niños, hermanos, andan desnudos, sin camisa, solo un chorcito, un calzoncillo, descalzos, sin pantalón. 8 de la noche, hermanos, les pican cientos de zancudos. Así que allá sobrevive el más fuerte, el que crea defensas, porque no hay medicina. Y uno ora por los niños. Cuando oramos por sanidad en cada evento, los niños son los primeros que pasan. Ponemos las manos sobre sus frentes, herven en calentura, en fiebre de la malaria. Pero ellos están creyendo que el Señor los puede tocar y que el Señor los puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros y que Dios sigue sanando hoy en día? Así que oramos con fe ahí, con fe, creyendo: Señor, sana a estos niños, sana a estas mujeres, porque después vienen las mamás. Y tanto así que en el
primer pueblo que subimos, había una médico cristiana y el hospital sabe que no da abasto, no hay medicina, no hay lo suficiente. Y ella le dijo al director del hospital, le dijo, mire, le dijo, dóneme un terreno aquí en el hospital. Y le dijo, ¿para qué? No queremos orar. Le dijo, no, queremos orar, yo soy cristiana y yo creo que el poder del Señor puede sanar a los enfermos. Y el director accedió y donó el terreno en el hospital. La doctora fue a la misión para explicar el proyecto. La misión le donó la construcción de un nuevo templo y se construyó el año pasado, hace 2 años, el primer templo de Asamblea de Dios dentro de un hospital nacional. Y llegan hermanos y se llama casa de oración. Así de que llegan hermanos de las aldeas cada día y los doctores les dicen, pasen por la casa de oración. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Y ahí están todos los días, hermanos, orando, imponiendo manos en el nombre de Jesús. Sosano, en el nombre de Jesús, cientos de personas, entre ellos muchos musulmanes, vienen para recibir oración. Y oramos en el nombre de Jesús que a través de ese milagro ellos puedan confesar que Jesús es el Señor. Amén. Así que, iglesia, por la gracia, por la obediencia, hemos podido llegar a muchas aldeas del país, a muchas, y hemos podido anunciar el Evangelio de Jesucristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque llegará el momento de cosechar. Amén. Que Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Ha sido nuestro privilegio poder compartir, poder ver cómo si somos obedientes, el Señor hace el resto. Amén. ¿Cuántos van a orar por su familia? Amén. ¿Cuántos van a orar por los alrededores? ¿Y cuántos van a orar por los confines de la tierra? Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.